Y vamos a hablar hoy día acerca del consejo. Vamos a hablar acerca del consejo. Y he titulado este mensaje, ¿necesitas un consejo? Como una pregunta. Tal vez cuando yo buscaba este título decía, pero si la clásica de muchos es que muchos no pedimos consejos, esa es la realidad. ¿Será que alguien tal vez al escuchar este título dirá, ¿necesitas un consejo como pregunta? ¿Será que alguien curioso por ahí entre, como se dice, al en vivo, entre a buscar en la prédica en YouTube, buscando tal vez el consejo que realmente necesita? Porque algunos reconocen que necesitan ayuda, pero hay de otros que simplemente dicen, no, yo estoy bien, no necesito de nadie. Cuando se habla sobre matrimonios, ¿qué pasa? La clásica es que la esposa tiene mucho que decir y que siempre dice la esposa, vamos y pidamos consejo al pastor. Vamos y pidamos consejo a un matrimonio mayor. Vamos y hablemos con alguien. Pero para el hombre normalmente sucede que todo está bien, no pasa nada, estamos tranquilos. ¿Por qué vamos a exponer nuestra vida delante de otras personas? Y la clásica de los hombres, en la gran mayoría, por supuesto que aquí nadie de ustedes, ¿no? Nadie de los presentes se identifica con este ejemplo, son los que están afuera, como dicen algunos, ¿no? Son otros hombres, no ustedes, de los que estoy hablando. Y rara vez los hombres buscan el consejo. Me acuerdo mucho un tiempo atrás, cuando yo tenía a alguien en el grupo de mi célula, que de la noche a la mañana me dijo, me compré un auto. Y el auto, sí, lo felicité, todo fue muy bonito. Pero me llamó la atención que estando en mi grupo de célula no me haya comentado que estaba en el proceso de compra de este auto. Tiempo después, el auto era muy bonito, pero tiempo después el auto le generó un gran gasto, porque prácticamente tenía que arreglar el auto de tal manera que con el valor del gasto era como si comprara un auto nuevo, tal vez no, un auto de segunda, o sea, serían 2 autos. Y yo dije dentro de mi corazón, pero ¿por qué no compartió conmigo? Tal vez yo no soy experto, pero bueno, he tenido mis carritos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen auto acá? Hay varios que tienen auto. Y de repente algunos van y preguntan a aquellas personas que ya tienen experiencia, ¿no? ¿Cómo se infla el neumático? ¿A cuánto le tengo que poner de presión? ¿A dónde le cambio el aceite? Esas cosas. Pero sucede que esta persona que yo les menciono me llamó mucho la atención porque tal vez compró su auto sin compartir con nosotros que estaba en ese proceso. Tal vez podríamos haberle ayudado, tal vez en escoger una mejor marca, o tal vez haberle aconsejado un mejor año, o un menor kilometraje. Pero normalmente aparecemos en la casa y le decimos, amor, compré una casa nueva, o compré un auto nuevo, y de repente ni siquiera buscaste el consejo de alguien, ni siquiera tal vez de tu cónyuge. Ustedes dirán, Pastor Marcelo, ¿va a hablar sobre el matrimonio o va a hablar sobre finanzas? Voy a hablar de todas las cosas que tienen que ver con el consejo. El consejo, por supuesto, es algo que algunos rehúsan, otros aprovechan y otros atesoran. A otros les gusta pedir consejo y otros simplemente no quieren saber absolutamente nada. A lo largo de nuestras vidas, escuchamos la frase que dice, si tan solo te hubiera escuchado. Ahí puedes ponerle papá, mamá, hermano, hermana, jefe, amigo. Si tan solo te hubiera escuchado, no hubiera pasado lo que hoy estoy viviendo. Otra frase muy conocida es, ya lo sé, no me lo digas. No me digas que me lo habías dicho antes. No me lo repitas, ¿no? No me digas que ya te lo había dicho, ¿no? Y normalmente las personas, cuando te aconsejan, lo hacen con buen corazón o porque muchos de ellos ya han transitado por la vida, ya han pasado por ciertos lugares donde de repente el consejo de esas personas hubiera sido muy útil. No podemos, como se dice, menospreciar a aquellos que han transitado por la vida. Tal vez los jóvenes que están aquí delante y tal vez yo cuando fui joven, porque no soy tan joven en realidad, ya tengo mis añitos, como se dice, estoy arriba de base 4, por si acaso para los que no sabían, aunque algunos me echan base 3, así que gracias a Dios por ellos que todavía creen que estoy en base 3, pero estoy en base 4. Entonces, hablando sobre esto, cuando uno es joven, mira a las personas mayores y dice, oye, este viejito ¿qué hora se va a callar? Aquí está viejito y siempre habla así, no sabe nada de la vida, está hablando. Es un error gigantesco. ¿Por qué? Porque normalmente esas personas ya han transitado, ya han vivido, ya han experimentado. No hay mejor cosa que sentarse, como se dice, de rodillas, no sé, o sentarse a los pies de aquellos que han experimentado, aquellos que ya han vivido, aquellos que ya han transitado la vida.
Así que vamos a hablar sobre el consejo y vamos a hablar sobre el consejo también en las finanzas. ¿Por qué? Porque tal vez muchas personas han perdido mucho dinero, miles y miles de soles, tal vez en otros países miles y miles de dólares, hasta millones de dólares, por no tomar una buena decisión o por no haber seguido el consejo. Si tan solo, diríamos nosotros, si tan solo esa persona hubiera tomado el consejo, se hubiera ahorrado todas esas pérdidas, por tal vez no saber invertir, por no querer preguntar, porque hay diversas situaciones por las cuales hoy vamos a compartir que las personas no piden consejo. Pero por supuesto, no son los que están aquí, ¿no? Como lo decía, son otras personas las que estoy hablando que no piden consejo. Hoy vamos a salir, por supuesto, valorando lo que la palabra nos dice en cuanto al consejo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser sabios? Levante su mano. ¿Quién quiere ser sabio? Unos cuantos quieren ser sabios, los demás no quieren ser sabios. Pásenle la voz que le estamos hablando. ¿Ah? ¿Cuántos quieren ser sabios? Por supuesto, todos queremos ser sabios. Y una manera de adquirir sabiduría lo encontramos en la palabra de Dios y la palabra de Dios nos habla acerca de cómo adquirir sabiduría. Proverbios 19:20, versión NBI, dice lo siguiente: escucha el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Si nosotros tomamos esta palabra, la palabra dice que tenemos que ser enseñados. Nadie pues nace siendo sabio. Todos tenemos que ser enseñados. Todos tenemos que escuchar el consejo para adquirir sabiduría. Dale que a tu lado, ¿quieres ser sabio? Pregúntale. Dile, ¿qué tienes que decirle? Tienes que decirle que escuche el consejo. ¿Quieres ser sabio? Escucha el consejo. ¿Alguno de ustedes habrá pensado tal vez estudiar arqueología? ¿Alguno por ahí le llamó la atención alguna vez? Ahí está Carolina, ahí está Katy también, algunos arqueología. Muy bien, otro que quiere ser arqueólogo, muy bien, excelente. Bueno, tal vez ya no están en la arqueología, pero les gustó la arqueología. ¿Alguno de ustedes les gusta de las series así policiales, de investigación? ¿Alguna de investigación? Ahí están los investigadores atrás. Muy bien, muy bien, muy bien. Han sido convocados hoy porque lo que vamos a hacer con la palabra de Dios es como un arqueólogo, como se dice, como aquel que busca las piezas valiosas, como aquel investigador secreto que con su lupa, mismo Sherlock Holmes, ¿no? Está buscando la pista necesaria. Vamos a buscar en la palabra de Dios lo que la palabra de Dios nos dice acerca del consejo. La palabra de Dios nos habla acerca del consejo, pero definamos algunas cosas importantes. Número 1, ¿qué cosa es el consejo? ¿Qué es el consejo? El consejo, según el diccionario, es opinión que se expresa para orientar una actuación de una determinada manera. Si hablamos de sinónimos para el consejo, podríamos decir que consejo o aconsejar podría ser como recomendar, sería sugerir, sería indicar, sería asesorar y sería orientar. Esto es el consejo. Y la Biblia cataloga a los consejos. ¿Cómo creen ustedes que cataloga la palabra de Dios a los consejos? ¿Cómo ustedes lo catalogarían? ¿Consejos? ¿Qué dicen ustedes? ¿O son opuestos? ¿Consejos? ¿Alguien por ahí que se lanza? Sabios ahí, muy bien, son sabios, perfecto. Pero vamos a hablar sobre consejos buenos y consejos malos, ¿no? Normalmente cuando uno recibe un consejo, uno dice, pensará después de esta prédica, este consejo que me está dando, ¿en qué escala estará? ¿Estará entre los buenos? ¿Estará entre los malos? ¿Este consejo será aquel consejo que realmente sea provechoso? ¿O este es un consejo que realmente no debería yo tomar en cuenta? Pero déjenme decirle que ustedes, como buenos arqueólogos, investigadores, que buscan y conocen la palabra de Dios, podrán discernir los consejos que reciben. La palabra de Dios nos habla acerca del consejo, diciéndonos que el buen consejo trae ayuda y bendición. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 10, versículo 21 al 23, y lo leo con ustedes en la traducción del lenguaje actual, porque es algo así más, como que más directo, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Dice, el buen consejo es ayuda de muchos, pero la imprudencia es trampa de tontos.
La bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. Al tonto lo divierte la maldad, al sabio lo entretiene la sabiduría. La Reina Valera dice el necio, ¿no? Pero la TLA, traducción en lenguaje actual, dice aquella persona que no está tomando atención al consejo, lo llama tal vez, como dice la palabra, tonto. Nosotros tenemos que amar la sabiduría, desear el buen consejo, porque el buen consejo, como dice la palabra, ayuda, trae bendición y nos libra de preocupaciones. ¿Cuántos de ustedes han vivido tal vez un momento de estrés o de preocupación por causa de las finanzas? Levanto mi mano siendo el primero. ¿Cuántas veces me habré angustiado porque no hay que pagar, ¿no? Porque no hay cómo cubrir ciertas cosas? Nosotros humanamente decimos, ¿cómo vamos a cubrir financieramente lo que tenemos que afrontar en adelante? Pero la palabra de Dios dice que el buen consejo es ayuda, el buen consejo trae bendición, el buen consejo te libra de las preocupaciones. Muy opuesto, por supuesto, al mal consejo. El mal consejo hace que tú tomes una mala decisión y por seguir ese mal consejo tal vez estás acarreando estrés, preocupaciones, temores y tu vida es una vida complicada. ¿Por qué? Porque hiciste caso al mal consejo. Así que si tú quieres vivir libre, como se dice, de estrés, libre de las preocupaciones, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que tomar el buen consejo, aceptar el buen consejo para tu vida. La palabra de Dios también nos habla acerca del mal consejo, como esta que es una trampa de preocupaciones. Salmo 1:1 dice lo siguiente: dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores. Dichoso, dice la palabra. Otra versión seguramente dirá feliz. Otra versión dirá bienaventurado. Aquella persona que no se sienta a tener consejos de malvados. ¿Por qué? Porque cuando no se sienta a estar con ellos, ¿no? En el sentido de que no está bebiendo, no está recibiendo, no está metiendo dentro de sí malos consejos, sino que simplemente se aparta para no escuchar estos malos consejos, sino que busca el consejo de Dios, entonces la palabra de Dios dice que tendrá muchas bendiciones. ¿Quieres vivir nuevamente libre del estrés, libre de las preocupaciones por malas decisiones? Toma buenos consejos. Toma el consejo, por supuesto, de la palabra de Dios y evita los malos consejos. Usted dirá, sí, Pastor Marcelo, pero hábleme un poquito más acerca de esta idea, de dónde puedo yo también encontrar buenos consejos. Por ejemplo, si pasa algo hoy en día acerca de las finanzas, ¿tú te acercas a quién? A alguien que tenga experiencia en finanzas, o que haya estudiado, o que tenga una posición en la que Dios lo haya puesto y tenga experiencia para poder pedir consejo. No, es que tengo problemas financieros y voy a pedirle consejo, tal vez no sé a quién, al zapatero de la esquina. No, de repente necesito pedirle consejo a alguien que realmente ha movido de cierta manera sus finanzas y lo ha llevado de buena manera. Tiene un testimonio para con ello. Ahora, si tú tienes problemas con tus zapatos, tienes que ir al zapatero. Él sí es un buen consejero para ello. Tiene la experiencia. Tú quieres coserlo así nomás suavecito, ¿no? El zapatero te dice, no, esto se cose de esta manera y vas al especialista. De la misma manera, si hablamos acerca de los dientes, uno va al odontólogo, ¿no? No va a ir de repente a donde al mecánico. Señor mecánico, le dice, acá tengo una muela picada, ¿no? No se lo va a decir al mecánico. Siempre uno va a ir hacia el especialista. Pero como creyentes, nosotros tenemos, ¿qué cosa? Preferir o de cierta manera buscar lo que yo llamo y lo que muchas personas llaman personas piadosas. Digan todos, personas piadosas. ¿Y a qué me refiero con personas piadosas? Las personas piadosas son aquellas que son temerosas de Dios, que tienen a Cristo en el corazón, que la palabra de Dios es su guía, que Dios es su Señor y que es claro que realmente ellos son gobernados por Dios. Así que si tú tienes problemas en las finanzas, anda a alguien que tenga experiencia, por supuesto, en las finanzas. Si tienes un problema en el tema de comportamiento humano, anda a un psicólogo cristiano, alguien que realmente te pueda orientar. Si tienes problemas de la salud, anda con un médico cristiano también, que también te pueda decir las cosas de la mejor manera.
Si tienes un tema con la Biblia, no tienes la palabra de Dios, anda a un pastor, a un estudioso de la Biblia, que conocedor de la palabra de Dios para que te oriente. De la misma manera, ¿no? Esto lo tenemos que hacer práctico, es un consejo que tenemos que hacerlo práctica en nuestra vida. Tenemos que buscar el buen consejo. La palabra de Dios nos dice acerca del buen consejo en Salmos 37, del 30 al 31, dice lo siguiente: los justos ofrecen buenos consejos, enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo, han hecho suya la ley de Dios, por eso nunca resbalarán su camino. Qué excelente, ¿no? O sea, prácticamente la palabra de Dios es tan clara en esto, ¿no? Te está diciendo que aquella persona justa ha puesto a la palabra de Dios, ¿no?, como suya, es su ley, ¿no? Los justos ofrecen buenos consejos y enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Un creyente, por supuesto, comprometido, un creyente que temeroso de Dios, te dará un consejo que no sea opuesto a la palabra de Dios. No, pero Pastor Marcelo, yo conozco un cristiano por ahí que en sus negocios es medio torcido. Entonces no le pidas consejo a él si te has dado cuenta que está torcido. Si tú mismo te das cuenta que está torcido, entonces no le pidas consejo a él. Busca a alguien que tú consideras que en sus negocios, en sus finanzas, hace las cosas correctas. No, pero Pastor Marcelo, ¿qué podemos decir a esa persona? Tal vez Dios tendrá que hablar a su vida, a su corazón y decirle que aquellas cosas que está haciendo son incorrectas y que no son de testimonio. Semanas atrás hemos hablado un poco sobre lo importante que es predicar con el ejemplo en las finanzas también. Así que nosotros podemos, por supuesto, acercarnos a aquel que es una persona piadosa, que se nota, es una persona comprometida en su casa, en su iglesia, que es una persona que busca de Dios constantemente. Número 2, quiero hablar con ustedes acerca de qué nos impide el consejo. ¿Qué nos impide recibir el consejo? ¿Qué dirán ustedes? ¿Por qué creen que las personas no quieren recibir el consejo? Por orgullo, number one, como dicen, ¿no? Número 1. ¿Algo más por ahí? ¿Alguien que quiera ayudarme, tal vez? ¿Por qué otra cosa más no recibirán el consejo? ¿Porque creen que lo saben todo? ¿Qué más? ¿Alguien más? Son autosuficientes, por temor, por acá. Les da vergüenza preguntar, ¿no? O exponer su propia vida, que están en necesidad. Nadie quiere mostrarse débil, todos quieren mostrarse muy fuertes. No necesito yo de nadie. Pero vamos a ver lo que dice la palabra. Un artículo que leí yo acerca de esta idea del pedir consejo, la gran mayoría de personas por un tema de orgullo dicen, ya lo sé, ¿no? Desde niños yo creo, ¿no? Desde niños alguien por ahí te quiere enseñar algo y tú ya lo sabes en el fondo, ¿no? Pero cómo te pica, ¿no?, realmente para decir, ya lo sé lo que estás diciendo, ¿no? O como te van a contar una nueva historia, ¿no? Pero tú ya te sabes la historia y te pica la lengua para decir, ya me la han contado, ya la sé. O sea, prácticamente siempre quieres dejar mal a la otra persona, como que siempre ese ya lo sé es algo muy común en nosotros tal vez, ¿no? De repente ya lo sabemos, pero no estamos quietos, tranquilos, esperando que la otra persona lo diga. No queremos por nada del mundo que la otra persona parezca ser mejor que nosotros. No queremos que la otra persona con su consejo, por más que nosotros lo sepamos, no queremos que la otra persona parezca ser mayor que nosotros. Tanto nos cuesta, tanto nos duele tal vez en nuestro propio orgullo, ¿no?, de sentirnos tal vez los aconsejados, cuando nosotros deberíamos aconsejar a todos. Déjenme decirles que si bien es cierto, cada uno es especialista, bueno en su materia, bueno en su profesión, conocedor, por supuesto, de lo que hace. Cada persona de aquí que está aquí en este lugar ha estudiado algo. Y eso que ha estudiado le da conocimiento y le da autoridad para poder hablar sobre aquello que ha estudiado o sobre aquello que ha practicado. Así que podemos decir, por supuesto, que a veces las personas, por un tema de orgullo, no quieren recibir el consejo. Justo yo me acordaba un poco de esto, ¿no? Acerca de la idea del consejo y tal vez del escuchar a otros, un especialista, ¿no? Me acuerdo que Carolina me comentaba un poco sobre su abuelita cuando iba al doctor, ¿no? Y me llamó la atención porque me acordé un poco de esto, ¿no? Y lo contaba, la abuelita dice que iba al doctor
Y después que regresaba la abuelita del doctor, decía, ese doctor no sabe nada, decía, ¿no? Ese doctor no sabe nada, ¿no? Está parado, ¿no? Y seguramente yo les digo, aunque este ejemplo suena gracioso, a mí también me ha pasado. No hace mucho fui al doctor, ¿no? Fue el doctor, el neumólogo me dio un diagnóstico, ¿no? Y no me sentí muy tranquilo con ese diagnóstico. Lo que hice fue preguntar a un amigo doctor, cristiano por supuesto, y le dije, mira, esto me ha dicho el doctor, ¿qué piensas? Me dio una idea. Fui a otro amigo doctor, le dije, este doctor me ha dicho esto, ¿qué piensas? Entonces me dijo, mira, lo que te han dicho es posible, pero es muy raro que realmente se dé, o muy raramente es algo que realmente va a pasar. Prueba primero con ¿cómo se dice? Este remedio, este tratamiento, y si esto no funciona, entonces vas al tratamiento que te ha dado, que es un tratamiento mucho más fuerte. Entonces te darás cuenta si realmente aprobando esto era algo más simple, y si no tendrías que ir a un tratamiento mayor porque tal vez la persona sí tiene razón. ¿Qué concluimos? Que la doctora o la persona en ese momento tal vez no tenía la suficiente razón, estaba especulando. Cuando yo recibí mi receta decía presuntivo de algo, pero no concluía que realmente era eso. ¿Qué conviene hacer? Buscar el consejo, preguntar a otra persona, buscar una segunda idea. Y a veces nosotros en el tema de la salud, si hablamos de la salud, ¿cómo nos cuesta cuando nos dicen algo? Yo hace poco iba a visitar a una persona donde alquilamos un local en el trabajo. Y esa persona me dijo, yo tengo diabetes, yo tengo esto y esto y esto, pero ¿sabes qué? No quiero el doctor porque no quiero que me digan malas noticias. Yo le dije, eso está mal, le dije, porque usted lo que tiene que hacer es que le digan las cosas. Le voy a decir algo, le dije al Señor. Todos, de una u otra manera, vamos a morir. Así que, fue una mala noticia, ¿no? No fue tan esperanzadora, tal vez. Pero le dije la verdad, tenía que decirle la verdad. Así que usted tiene que escoger si quiere vivir más años o quiere vivir menos años. Si usted quiere escoger, si quiere tener mejores tiempos, mejores momentos, disfrutar más de su familia, o simplemente no hacerlo. Así que un día le dije, levántese con ganas, y diga, voy al doctor, y ese día vaya al doctor. Y lo que le digan, hágale frente a lo que le digan. Lo que tenga que usted echarle, como se dice, enfrentarlo, enfréntelo. Es necesario, por supuesto, hacer ello. Otra cosa que podemos decir en cuanto a qué nos impide el consejo. Ya hablamos un poco sobre el orgullo como una idea general, pero yo voy a hablar sobre 3 cositas rápidas. Por ejemplo, número 1, ¿qué nos impide recibir el consejo? Número 1, creer que todo lo sabemos. Alguien aquí ya lo había dicho, por supuesto. Creer que todo lo sabemos. La realidad es que nadie nació sabiendo todo. Es necesario que tengamos un corazón enseñable. Dile que a tu lado, ten un corazón enseñable. Alguno volteó de mala gana diciéndole, ya no me estés diciendo que tengo un corazón enseñable. Como que ya no quieren el consejo, ¿no? Ya se está manifestando el tema de no quiero el consejo, no me digas nada de lo que el pastor te está diciendo que me digas. Pero ya, ¿no? Cree a esa persona, o a veces creemos que todo lo sabemos. Proverbios 12:15 dice lo siguiente. El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha el consejo es sabio. ¿Quieres ser sabio? Escucha el consejo. No, es que a veces sucede, ¿no? Y seguramente alguno de ustedes se sentirá identificado. Empezamos a hablar con alguien, ¿no? Y antes que uno acabe, ya está hablando la otra persona. Pero tranquilo, le decimos, ¿no? No hace poco estuve en una reunión en el trabajo. Nos sentamos, como se dice, las cabezas de áreas en el trabajo, para hablar sobre un tema que tiene que ver con el negocio. Pero alguien le decía algo y esa persona, ¡pling!, hablaba después. No dejaba terminar. En un momento le estaban diciendo las cosas para su bien, pero no quería, como se dice, dejar terminar a la persona. A veces simplemente no queremos simplemente recibir el consejo. Nos falta escuchar el consejo para adquirir sabiduría. El necio, que la TLA seguramente le llamará tonto, ¿qué cosa hace? Simplemente cierra sus oídos, no quiere ver lo que está delante de sus ojos y niega totalmente que está equivocado y simplemente está rechazando una perla preciosa, porque la sabiduría es algo
que realmente si lo pusiéramos en valor sería lo más valioso. Si no, pregúntenle a Salomón, por supuesto, cuando estén en la presencia del Señor. Número 2, creer que podemos vivir sin Dios. Creer que podemos vivir sin Dios. Jamás, pastor, yo jamás. Pastor, usted está hablando de herejías. ¿Cómo es eso que puedo vivir sin Dios? Yo no puedo vivir sin Dios. Déjame decirte que a veces el no vivir sin Dios se traduce en que no busco a Dios constantemente. Pensar o creer que Dios no es importante se traduce en el hecho que no abrimos la palabra de Dios porque no lo necesitamos. Nos hemos acostumbrado a vivir vidas sin orar, sin buscar a Dios, sin leer un versículo. Tal vez nos hemos convertido, como algunos dicen, en los cristianos domingueros, ¿no? Suena un poco a merengue eso, ¿no? Por ahí, ¿no? A cristianos solamente de domingo, que solamente vienen a recibir la palabra. Pero ¿será que la palabra que recibes el domingo te va a durar, te va a alcanzar, la gasolina te va a alcanzar hasta final de la semana? ¿No crees que sería necesario buscar a Dios constantemente? ¿Creemos que podemos vivir sin Dios? No. Y una idea de esto es que en la semana tal vez ha pasado toda la semana sin haber orado. Ha pasado tal vez toda la semana sin haberle dedicado un tiempo determinado a Dios. Ha pasado toda la semana sin que tú le pidas a Dios por algo en específico. Imagínate que cada día que pasamos, que estamos en nuestros trabajos, o estamos en nuestra casa, o tenemos que afrontar los negocios, o tenemos que enfrentar la economía de la casa. Qué bueno sería decirle a Dios, ayúdame con esto, necesito tu provisión. Señor, ayúdame con aquello, ¿qué cosa podría hacer? Pero a veces simplemente nos vivimos como si Dios no existiera. Vivimos simplemente alejados de Dios sin preguntarle, sin pedirle por cosas mínimas también. A veces tal vez mis hijas me han visto pidiéndole a Dios por un estacionamiento. ¿Cuántos de ustedes oran porque encuentren estacionamiento? Yo oro porque encuentro estacionamiento. Señor, dame un espacio, ese lugar. Imagínate orar para en San Isidro encontrar como se dice, estacionamiento. Ya otra cosa, ¿no? El Señor que te dé los portales, pero no sé, en el cielo, ¿no? Porque encontrar estacionamiento ahí es complicado y encima es carísimo, ¿no? Pero yo oro por cosas simples. ¿Por qué? Porque es una constante. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes una comunión con Dios. No, porque es como el chiste ¿no? Del que estaba en el muro de los lamentos, ¿no? El argentino y el israelita, ¿no? Que le decía al otro que por qué está pidiendo por cosas tan, Señor, $1, le decía, $1, Señor. Y el argentino le dio, toma tu dólar, deja molestar a Dios por pequeñeces, ¿no? Le dijo que se vaya, ¿no? Y a veces pensamos que no podemos molestar a Dios por cosas tan pequeñas. Pero ¿sabes qué? Molestar a Dios por cosas pequeñas evidencia que tienes una comunión constante con Dios. Dios, que llegue temprano, Señor. Me he levantado temprano, pero que no haya tráfico, Señor. Pero lo he hecho, estoy a tiempo. La otra cosa es que ya, pues no. El colegio empieza a las 8 de la mañana y está saliendo 7:59. Ya eso ya no pidas milagros, ¿no? Una cosa es pedirle a Dios por cosas del día a día. Y eso muestra tu dependencia de Dios. No decirle a Dios, por supuesto, las cosas, es una manera de decirle a Dios, puedo vivir sin ti. Pero déjame decirte que a veces, cuando las papas queman, se dice, o cuando las cosas están complicadas, ahí sí vamos corriendo a Dios, ahí sí Dios, por favor, ayúdame. Ahí sí de rodillas nos tiramos y nos lanzamos. Ahí sí necesitamos a Dios. Si no, simplemente no vayamos muy lejos, de repente, o vayamos un poquito, no tan lejos, sino cerca, tal vez, a la pandemia. Nuestros grupos tal vez de células estaban llenos porque nadie quería morir, pero hoy tal vez es más difícil y más complicado que nuestros grupos tengan más personas, aunque hay un despertar, gracias a Dios, en la iglesia y estamos viendo personas que se convierten a Cristo. Pero normalmente cuando hay problemas la gente quiere ir, va hacia Dios, pero cuando las cosas están tranquilas, cuando todo lo tienes, cuando nada te falta, Dios no es necesario para ti. Así que yo no sé, como muchos dicen, ¿no? Y muchos predicadores lo dicen, yo no sé a quién Dios le está hablando, pero seguramente que Dios le está hablando a alguien. Y yo sé que Dios, por supuesto, está deseoso, está buscando, está deseando, nos desea a nosotros como la niña de sus ojos, aquel que Dios desea que estemos junto con Él. Número 3, creer más o creernos más que las personas. Usted dirá, Pastor Marcelo, pero acaba de hablar sobre creer que todos lo sabemos. Sí, una cosa es que ponemos toda nuestra confianza en lo que nosotros sabemos, en nuestros pensamientos. Y otra idea es que nos creemos superiores a las otras personas. Y yo les decía las semanas atrás
que uno de los principios importantes en los negocios es no tener nosotros un concepto mayor que el que está adelante de nosotros, sino que podemos rasurar esa soberbia y esa altivez, ¿no? Simplemente entendiendo de que todos somos iguales delante de Dios y aún viéndonos menor a ellos para cuidar nuestro corazón de toda altivez. Este, por supuesto, es un gran impedimento, ¿no? Si cada día vemos a las personas como inferiores a nosotros, jamás le pediremos consejo. Tú vives sin consejo, yo vivo sin consejo. ¿Por qué? Porque te crees superior. Porque me creo superior que la otra persona. Y si hablamos, como se dice, para los dos, o entre esposos, o tú solito y tu espejo, dirás, ¿le voy a pedir consejo a este? Si yo soy mejor que él. ¿Le voy a pedir consejo a ella? Si ella no sabe nada. ¿Le voy a pedir consejo? Si yo tengo más estudios. A él, no, yo tengo más experiencia. Entonces simplemente eres una persona solitaria. ¿Por qué? Porque nunca aceptas el consejo, porque siempre te crees superior a los demás. Ay, 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 digan todos, ouch. Y bueno, por supuesto, la palabra de Dios nos habla sobre esto. Proverbios 13:10. Dice, el orgullo solo genera contienda, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Nuevamente, el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con aquellos que oyen consejos. Cuán importante es que abramos nuestro corazón a escuchar, por supuesto, los buenos consejos. Ahora, la pregunta es, Pastor Marcelo, usted me ha hablado sobre el consejo, pero por favor dígame, ¿dónde puedo hallar buenos consejos? Entonces yo respondo esta pregunta, por supuesto que dice, número 3, fuentes de consejo. Antes de tomar una decisión financiera o de toda índole en la vida, debemos tomar consejo sobre ello. No hagamos las cosas simplemente por hacer. No es esa idea, sigue tu corazón, ¿no? Sigue tu corazón. ¿Por qué se dice la palabra acerca del corazón? Ustedes que conocen tanto la Biblia. Que el corazón es engañoso más que todas las cosas. No, por supuesto, no es un tema emocional, es un tema de conocimiento, es un tema de saber, es un tema de confirmar, es un tema de orar, es un tema de estar en paz, es un tema de estar tranquilo, es un tema de haber recogido los consejos necesarios para hacer lo que tenemos que hacer. Proverbios 15:22 dice lo siguiente, cuando falta consejo, fracasan los planes, cuando abunda el consejo, prosperan. Cuando falta el consejo, fracasan los planes y cuando abunda el consejo, prosperan. Yo me acuerdo mucho de este hombre que algunos seguramente que ha estudiado sobre liderazgo conoce, que se llama John Maxwell. Tal vez hasta los creyentes y no creyentes conocen a John Maxwell, si han estado en redes de mercadeo o por lo menos han asistido a una conferencia de liderazgo, ¿no? Y John Maxwell dice algo que yo siempre lo he guardado como un consejo. John Maxwell dijo lo siguiente: todo aquello que se presupuesta, se logra. Todo aquello que se presupuesta, se logra. O sea, lo has puesto en blanco y negro. Has hecho los números. Has hecho todas las cosas. Los números te dan. No estás hablando de cosas ficticias. Estás hablando de cosas reales. Entonces, la palabra de Dios nuevamente dice que cuando abunda el consejo, las cosas prosperan. Si haces las cosas de manera ordenada y has seguido el consejo, entonces ¿por qué habría de irte mal? Si ya estás haciendo lo correcto. Si hablamos sobre fuentes de consejo, hay muchas fuentes de consejo, pero enumeremos la primera, la Biblia. Como ahora, por supuesto, estamos usando la palabra de Dios como instrucción, como corrección para nuestras vidas. Es la palabra de Dios. Y déjame decirle, alguien me dijo en la semana, no, es que tal vez, alguien me dijo, no, es que yo le hablo acerca de la Biblia, pero yo no le puedo hablar con la Biblia porque piensa que la Biblia ha sido escrita por hombres, entonces no toma el consejo. Entonces yo me acordé mucho de lo que la palabra de Dios ha hecho durante los años. La palabra de Dios es el libro más vendido, el libro con mayor reproducción a nivel mundial, en la gran mayoría de idiomas. La Biblia ha pasado por tantos momentos en los cuales hombres han querido destruirla y no han podido destruirla. La palabra de Dios, que es la Biblia, nos muestra hoy que nosotros somos evidencia de que Dios transforma vidas a través de su palabra. Así que creemos en la Biblia como una fuente, por supuesto, de consejo. Proverbios 4:20 al 21 dice lo siguiente, y esto hablando sobre el número 2,
el consejo de los padres. Por ahí en los números en pantalla va a variar un poquito, ¿sí? Este es el consejo de los padres. Hijo mío, atiende a mis consejos y escucha atentamente lo que te digo y no pierdas de vista mis palabras. Guárdalas muy dentro de tu corazón. ¿Y esto por qué tiene que ver? Porque seguramente no aparecerá en los puntos, pero este punto habla sobre el consejo de los padres. No hace mucho hice un post, por supuesto, para saludar a mi papá. ¿No? Lo saludé a mi papá y una de las cosas que yo valoro de mi padre es que mi papá me habla. Mi papá es estudioso, es teólogo, tiene un doctorado en divinidades, no, pero lo escucho. ¿Por qué? Porque Dios también puede usar su vida para hablarme y para aconsejarme. ¿Por qué? Porque los padres quieren lo mejor para nosotros. Porque uno tiene que ser sumiso, humilde para escuchar la voz de otras personas. Uno tiene que aprender a callar para escuchar a los padres lo que los padres dicen. Uno tiene que estar presto. Por más que tú por dentro quieres decir lo que decías cuando eras chiquillo, ¿no? Este señor, esta señora o viejito, viejita, ¿no? El otro día Luana de manera graciosa me dice, tiene algunas palabras para decirme, ¿no? Yo lo tomo de manera graciosa. Y le decía, ¿qué estás haciendo, Luana, ahí? ¿No? Estaba en la computadora viendo el chat, viendo el WhatsApp de su mamá. Decía, Luana tiene que tomar el mismo antibiótico, decía. Y estaba leyendo. Luana, ¿qué estás haciendo? Estás leyendo ahí. Ya, por favor, Luana, sal de ahí. Le digo, deja de leer el WhatsApp de tu mamá. Y ella me dice, este chico, me dice. Y me dio risa porque, bueno, tiene sus momentos, yo la dejo con, este chico lo deja hasta ahí, nomás le dejo este chico. Este chico. Ya. Me dice, ya, bueno. Pero cuando tiene que escuchar el consejo, ¿no? Y uno tiene que estar dispuesto, por supuesto, a abrir el corazón, abrir los oídos, como se dice, al consejo de los padres. Una de las cosas que tal vez la pastora o otras personas también han mencionado, yo lo he hecho justo con el abuelo, bueno, la mamá de la pastora, el abuelo de Caro, lo he hecho también con mi propio abuelo, que ya no está. Nunca he desaprovechado ningún momento en los cuales yo me puedo sentar a la mesa y escuchar lo que ellos dicen. Siempre he escuchado lo que las personas adultas dicen. Me siento al lado de las personas adultas porque tienen mucho que enseñarnos. Y más si son tu familia, porque van a querer el bien para ti y lo mejor para ti. Así que si tú eres hijo y estás aquí presente, no desperdicies el consejo de tus padres. Valora el consejo de tus padres. Hicimos un post en el trabajo. Yo puse de la mía en el trabajo, como se dice. Y puse dentro de este post, cuando somos pequeños, puse yo, ¿no? Ahí medio autor en el post del trabajo, puse cuando somos pequeños sentimos seguridad de nuestros padres. Cuando vamos creciendo, el tiempo que nuestros padres nos dan es el todo, porque nuestros hijos lo que más nos exigen es tiempo, más que cualquier cosa. No quieren juguetes, quieren tu tiempo, quieren que estés ahí. Y número 3, yo dije, y cuando somos adultos, tus consejos siguen siendo voces que nos siguen en cada momento. ¿Por qué? Porque uno se acuerda de lo que tu papá te dijo, lo que tu mamá te dijo, cómo te lo dijo y por qué te lo dijo, porque es un buen consejo y eso tenemos que atesorar. Así que hoy, por supuesto, también honramos a los padres por su día. Otra fuente de consejo es tu cónyuge. Voltea y mira a tu cónyuge. No, ya la estás mirando como que ¿seguro? ¿Estás seguro, Pastor Marcelo, que está diciendo mi esposo será un buen consejero? Déjame decirte que la palabra de Dios dice que Dios los hizo una sola carne y que dice la palabra que nadie desea el mal para uno mismo. Entonces, él o ella tendrá el mejor consejo para ti, porque te ama y porque son una sola carne. Así es que el mejor consejo también lo podemos encontrar en el cónyuge. La palabra de Dios dice en Amós capítulo 3, del versículo 3 al versículo 4, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde la guarida si no apresare? Por supuesto, otra fuente de consejo también, ya lo había mencionado, acá están los padres, me he confundido de versículos. Bueno, acá está, pero bueno, este versículo creo que ya lo he leído. Vamos a ver. No, este es otro versículo. Número 3, los padres, ¿no? A veces pensamos que los padres también están desactualizados, ¿no? Pero acá hay un versículo que la palabra también nos menciona. Dice, Proverbios 15:5 dice lo siguiente,
El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Nuevamente, no desperdicies el consejo de tu padre. Voy a enumerarlo para no perdernos. Número 1, fuente de consejo, la Biblia. Número 2, tu cónyuge. Número 3, tus padres. Y número 4, los especialistas. Ajá, acá suena, parece un programa así de, no sé, de la noche, algo así que tiene que ver, un programa diario, ¿no? Como una serie, los especialistas, mismo los increíbles, ¿no? Como lo mencioné al comienzo, hablamos de buenos consejos. Y esos consejos los encontramos, por supuesto, en personas piadosas. Debemos ir hacia donde las personas conocen del tema. No queremos, por supuesto, quedarnos en la ignorancia, sino que tenemos que avanzar a conocer un poco más de aquello que no conocemos y tomar el mejor consejo. Tenemos que estar dispuestos a preguntar. Por ejemplo, no hace mucho yo hablaba con alguien acerca de un consejo que tiene que ver con las finanzas. Y déjeme decirle que esta persona, si bien es cierto no era cristiana, me dio una idea que me destapó, como se dice, el cerebro, ¿no? Me hizo, oh, no había visto esto. ¿Y por qué fue? Porque esta persona ya había transitado seguramente por el mismo lugar y me dio una idea. Pero yo como creyente tengo que saber qué cosa, discernir si el consejo es bueno. Si el consejo me va a decir, ay, ¿sabes qué? Puedes hacer esto. Pero no te olvides que tienes que darle a esa persona una ofrenda de amor, ¿no? ¿Saben cuál es la ofrenda de amor, no? ¿Alguno de ustedes conoce la ofrenda de amor? ¿No conocen? Sí, más o menos. Más o menos. La ofrenda de amor es la coima, pues. ¿No? La coima, ¿no? Una persona te da un buen consejo, pero te dice, no te olvides de la ofrenda de amor, quiere decir de la coima que le vas a dar a la persona. Pero tú tienes que saber cómo se dice, discernir si estás haciendo lo correcto o no estás haciendo lo correcto. Pero Marcelo, como yo hablaba con esta persona que hace poco les decía, había hablado que era dueño del local que alquilamos en el trabajo, decía, es que el tema de defensa civil funciona así funciona. Para que te den permiso tienes que darle. Yo dije, bueno, no funciona así para mí, le dije. Así que pasamos una primera inspección, nos lo negaron, pasamos una segunda inspección, nos lo negaron, nos pedían plata, hasta la tercera, como dijo este señor que era inconverso, a la tercera es la vencida. Sí, pues, pero hicimos lo correcto, ¿no? Hicimos lo correcto y no caímos en el mal consejo, tal vez, de dar dinero. No hace mucho también le compartí este mensaje, un mensaje como este, se lo compartí a un amigo. Un amigo que trabaja en Movistar, me parece, ha trabajado en Claro, ha trabajado en Entel, ahora está en Movistar, ¿no? Tiene un cargo alto seguramente en la parte comercial, le va muy bien, ¿no? Él dice, como él mismo dice, yo soy como Messi, ¿no? Todo el mundo me quiere, en las empresas de compañía todo el mundo me quiere. Y yo le compartí la prédica para que escuchara la palabra de Dios, pero no escuchó mucho la palabra de Dios. Lo primero que me dijo, oye, Marcelo, me dijo, con la confianza que me tiene, ¿no? Marcelo, ese saco tienes que entallarlo, me dijo. ¿No? O sea, yo como se dice, yo le estaba compartiendo la palabra y él me dijo, ese saco tienes que entallarlo. Y me dijo, ¿sabes por qué, Marcelo? Porque la presencia lo es todo. Ahora, ¿yo tengo que tomar el consejo? Sí, déjame decirle que este saco lo entallé. ¿No? ¿Por qué? Porque tomé el consejo. ¿No? Tomé el consejo que me dijo. Y ustedes dirán, sí, pero la presencia es todo. Sí, la presencia es muy importante para las ventas y para la parte comercial. Por supuesto que lo es. ¿Qué le dije a mi amigo? Hoy no me molestes, hoy escucha la Biblia, ¿no? No, tomé el consejo y le dije, y es el pretexto, ¿no? Y seguramente si le comparto esta prédica me lo va a decir, ¿no? Porque le voy a compartir esta prédica y le voy a decir, este es otro pretexto, y le digo así. Cada vez que le mando una prédica le digo, oye, ¿y este saco cómo está? Le digo, ¿no? Es la clásica, ¿no? ¿Y este saco cómo está? Ah, no, todavía le falta ya. Ah, está bien. No, ponle una corbata, me dice. No, queda con esto. Ya, listo. Y es el gran pretexto para compartir la palabra. ¿Pero qué? Tomé el consejo de que me dijo y ya voy entallando, como se dice, 2 sacos. Ya pronto tallaré otro más. Finalmente terminamos con lo cuarto y lo más importante. Y ahí seguramente les voy a pedir que tomen mucha atención mientras que de repente vamos ahí afinando un poquito con la música también. El consejo de Dios, ¿no? El consejo de Dios es muy importante. Número 4 y final, el consejo de Dios. Déjame decirte, por supuesto, que dejé esto para el final porque algunos dirán, sí, pero ya habló Pastor Marcelo acerca de la Biblia. Pero déjame decirte que el consejo de Dios es más profundo todavía. Ya no estoy hablando de Biblia. Estoy hablando, ¿qué cosa? De que allí encontramos, por supuesto, encontramos las palabras de Dios. Pero quisiera que vayamos más profundo en la idea de que el consejo de Dios es una vida de oración. Es una vida constante, es una vida en la cual tú le dices a Dios,
Señor, quiero vivir constantemente contigo. Quiero oír, por supuesto, tu voz. Déjame decir esa manera de anécdota. Yo hace unos días estaba, por supuesto, ya tenía la idea de lo que iba a predicar y con esto voy terminando. Ya tenía la idea de lo que iba a predicar, ¿no? Y yo he estado con un proceso, como se dice, de gripe, de tos y todo esto. Y al día siguiente yo iba a ir a un lugar donde normalmente yo voy. Y me dijo mi esposa, no vayas porque ahí hay aire acondicionado. Y otras veces tal vez me he impuesto en esta idea de ir a donde he querido ir, tal vez, y le he dicho, no, que tú no quieres que vaya por esto, por el otro, pero esta vez Dios me habló cuando yo estaba tal vez aseándome, lavándome la cara, ¿no? Y Dios me dijo, haz caso al consejo, ¿no? Haz caso al consejo. Haz caso al consejo de tu esposa. Y yo sentí que Dios hablaba a mi vida y me decía, hazme caso a mí también, ¿no? Era Dios hablando a mi vida. Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque número 4, el consejo de Dios es lo más importante. Y esto se da, ¿sabes qué? Se da cuando tienes comunión con Dios. Cuando tienes una constante con Dios. Esto, por supuesto, alegra el corazón de Dios. Cuando Dios susurra, como se dice, a tu corazón y tú estás dispuesto a escucharle. La palabra de Dios habla de Dios como el consejero. Dice Isaías 9:6, dice que Él es consejero. Él es Dios fuerte. Él es Padre eterno. Él es príncipe de paz. Salmo 32:8 dice lo siguiente. El Señor dice, yo te instruiré. Yo te mostraré el camino que debes de seguir. Yo te daré el consejo y velaré por ti. ¿Y sabes qué? Eso tiene que ver con tu comunión con Dios. Y tal vez hoy han venido menos personas porque es el Día del Padre. Algunos se han quedado en casa. Pero déjame decirte que Dios quiere que tú tengas una comunión constante, mayor con Dios. No que solamente Dios sea aquel que tú ves de lejos, no que solamente Dios sea aquel que tú tal vez te acuerdas los días domingo. Dios quiere que realmente tú tengas una comunión con Él, para que tú puedas escuchar a Dios decirte, no lo hagas, para que tú puedas escucharle a Dios decirte, haz esto, para que tomes buenas decisiones, no solamente porque conoces la palabra y es tu mejor filtro, sino porque sientes en tu interior que Dios te está hablando. Como al salmista que le dijo, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, porque yo te daré el consejo y velaré por ti. Déjame decirte que Dios tiene lo mejor para tu vida. Y Dios desea lo mejor para ti. Y tal vez te has perdido del consejo de Dios, porque simplemente has querido vivir una vida alejada de Dios. Pero Dios tiene el consejo para tu vida. Dios le dijo a Isaías, Jehová, tú eres mi Dios, y dijo Isaías acerca de Dios, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Isaías reconoció en su corazón que los consejos de Dios eran lo que él necesitaba para con su vida. Así que no podemos desaprovechar los consejos de nuestro Dios. No podemos enojarnos, no podemos renegar, sino que podemos ir a la presencia de Dios y a buscarle. No hay pierde cuando ponemos nuestra confianza. No hay pierde cuando le buscamos. En el tiempo de David había un músico. El director musical se llamaba Asaf. Y Asaf, como director musical, le dice esto a Dios. Dice, fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas en la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿Qué dice Asaf? He renegado de ti, me he comportado como alguien que no entendía absolutamente nada, pero he entendido que tu consejo es mejor que todas las cosas. He empezado este mensaje hablando sobre finanzas tal vez, pero llevándolo a toda la vida. Y déjame decirte que no hay mejor cosa que vivir una vida en comunión con Dios, que no hay mejor cosa que el consejo de Dios esté contigo cada día y que tú sepas que Dios guía tu vida, guía tu corazón a cada instante.